En los archivos de la egiptología existe una página de un libro polvoriento publicado en el año 1883 que, de haber sido atendida como merecía, podría haber obligado a replantear la historia. Ese libro se titula Las pirámides y los templos de Giza, y su autor es Sir William Flinders Petrie, considerado el padre de la egiptología moderna. Petrie no se limitó a medir la altura de una pirámide o el ángulo de su inclinación. Lo que realmente registró fueron las huellas que habían dejado las herramientas de sus constructores. Mientras examinaba el sarcófago de granito de la cámara del rey, descubrió pruebas de que se habían empleado barrenas tubulares capaces de ejercer una presión estimada de 2 toneladas sobre una de las piedras más duras del planeta. Al analizar estrías en núcleos extraídos de granito, calculó que la tasa de avance de aquellas barrenas era 500 veces superior a la de los taladros del siglo XIX. Petrie, hombre de ciencia y de mente racional, se encontró ante marcas que su propia época, con cinceles de cobre y mazos de piedra, no podía explicar. Anotó esos números, datos que parecían gritar imposible, y los dejó como legado para las generaciones futuras. Esas generaciones, en su gran mayoría, optaron por no verlos y por preferir una historia más simple sobre faraones y esclavos. Si esos números no fueran un error, si en verdad fueran la huella de una tecnología desaparecida, entonces la pregunta dejaría de ser meramente arqueológica y se volvería una cuestión sobre la verdad de la narrativa histórica que aceptamos desde hace más de 100 años. Empecemos justo por donde terminan esos viejos cálculos imposibles, en la página polvorienta de un tomo del siglo XIX, y retrocedamos para comprender la dimensión de la anomalía. A fines del siglo XIX, el plató de Giza no era un destino turístico sino un territorio agreste y peligroso, poblado por saqueadores de tumbas, aventureros y viajeros ocasionales. La arqueología científica estaba aún en sus primeras etapas y sus métodos a menudo se confundían con el pillaje. En el año 1880, un joven inglés excéntrico llamado William Flinders Petrie llegó a aquel caos con un propósito distinto. No buscaba oro ni gloria, venía a medir con precisión. Equipado con teodolitos altamente precisos, goniómetros y micrómetros hechos a la medida, se instaló en una tumba vacía y emprendió un trabajo de registro meticuloso que marcó un antes y un después en el estudio de las pirámides. Petrie fue el primer investigador en realizar un levantamiento científico completo de los complejos de Giza. Midió piedra por piedra, pasaje por pasaje, rincón por rincón, con una minuciosidad que aún hoy impresiona. Su obra, Las pirámides y los templos de Giza, se convirtió en lectura obligatoria para cualquier investigador de las pirámides. Fue él quien demostró que la Gran Pirámide está orientada hacia los puntos cardinales con un error inferior a 3 minutos de arco, una exactitud que haría enrojecer de envidia a los constructores modernos equipados con láseres y GPS. Asimismo, estableció que la base de la pirámide ocupa un área de 5 hectáreas y media y que su planta es prácticamente un cuadrado perfecto, cuyos ángulos se desvían del ideal de 90 grados por apenas unos pocos segundos de arco. Sin embargo, cuanto más se internaba Petrie en los detalles, más chocaba su razón victoriana con lo inexplicable. En vez de encontrar vestigios de trabajo manual, por hábil que fuera, topó con marcas que parecían propias de máquinas. En la cámara del rey, el sarcófago tallado en una sola pieza de granito de Asuán presentaba esquinas interiores cortadas con una precisión tal que hoy día requerirían herramientas de taller mecánico para su comprobación. Petrie examinó docenas de recipientes de diorita, vasijas labradas en una de las piedras más duras con curvas suaves y simétricas que parecían haber sido torneadas. Pero lo que más lo dejó perplejo fueron las huellas de perforación. Halló indicios de barrenas huecas, cilindros giratorios que extraían núcleos de roca. Estudiando esos núcleos y perforaciones, en calidad de perito forense, pudo reconstruir las características de las herramientas que los dejaron, y esas características resultaban incompatibles con la edad del bronce. Las estrías en espiral de los núcleos mostraban que la corona de la barrena avanzaba sobre el granito a una velocidad de 2,5 milímetros por revolución, mientras que una corona moderna diamantada penetra a la mitad de milímetro por revolución. En otras palabras,
El instrumento antiguo habría sido 500 veces más eficaz que los taladros del 19. Además, para sostener una tasa de avance así, la herramienta debía soportar una fuerza estimada en 2 toneladas. Incluso empleando arena como abrasivo, los taladros de cobre no podían haber grabado esas marcas. Sencillamente, no era factible. Petrie concluyó con franqueza en su libro: el método por el cual los antiguos egipcios trabajaron este granito sigue siendo un misterio. Fue una confesión demoledora de quien había sentado las bases de la disciplina. Veo huellas de una tecnología que no debería existir en este contexto. Sin embargo, la comunidad académica optó por ignorar aquella parte incómoda del legado de Petrie. Era más cómodo creer en la historia de decenas de miles de obreros con cinceles de cobre. Encajaba en un modelo lineal de progreso, así que las anomalías de Petrie quedaron enterradas durante casi un siglo. Al final del siglo XX, un ingeniero de nuestro tiempo decidió comprobar esos cálculos polvorientos con herramientas contemporáneas. Christopher Dunn, procedente del mundo de la alta tecnología, donde la precisión se mide en micras y los acabados superficiales se verifican con láseres, se acercó a Giza como ingeniero y no como arqueólogo. Su hipótesis era sencilla: si algo presenta huellas propias de fabricado con máquina, probablemente fue fabricado con máquina, equipado con instrumentos de medición de precisión, reglas de exactitud, planos y comparadores de planitud. Volvió a analizar los mismos artefactos que habían desconcertado a Petrie, y lo que halló fue aún más desconcertante. La primera prueba fue el sarcófago de la cámara del rey. La egiptología oficial sostenía que se había vaciado por abrasión mediante bolas de piedra, pero Dunn apoyó una escuadra de precisión contra la superficie interna y proyectó una luz desde detrás. No pasó ni un rayo entre la escuadra y la pared de granito, lo que implicaba una planitud prácticamente perfecta, tolerancias que hoy solo se logran con rectificado mecánico. Las esquinas interiores no estaban redondeadas como habría sido lógico si se hubieran usado bolas de piedra. Eran agudas, con radios mínimos de curvatura, característicos del trabajo de fresas o sierras. Dunn estudió después el Serapeum de Saqqara, un complejo subterráneo que contiene 24 gigantescos sarcófagos de granito, algunos cercanos a las 100 toneladas. Analizó las superficies y detectó huellas que, como ingeniero, interpretó como cortes de sierras gigantes de hasta 10 metros de diámetro, superficies extremadamente lisas y tapas cuyo encaje lograba un sellado tan ajustado que resultaba hermético. ¿Qué motivo justificaría una precisión de ese orden para enterrar un toro sagrado? Para Dunn, todo aquello no era obra de mano rústica, sino la evidencia de una civilización que había logrado procesos de fabricación industrial, tornos de alta velocidad, fresadoras, sierras monumentales e incluso la posibilidad de técnicas de maquinado por ultrasonido. No postulaba intervención extraterrestre, hablaba de seres humanos con conocimientos industriales desarrollados siglos antes de la revolución industrial. La hipótesis de Dunn, radical para el ámbito académico, se apoyaba en pruebas materiales, rayas, tolerancias, radios de filete que cualquier ingeniero sería capaz de leer. Ofrecía así una explicación convincente para las anomalías observadas por Petrie. Demostraba por qué los cinceles de cobre no podían lograr tales acabados, pero a la vez planteaba una nueva y perturbadora cuestión: si existió esa tecnología avanzada, ¿cuándo y quiénes la poseyeron? La respuesta tal vez no está grabada en el granito de las pirámides, sino en la piedra caliza más blanda que cubre buena parte del plató, la piel erosionada de la Gran Esfinge. Durante siglos hemos mirado a la Gran Esfinge como guardián silencioso de las pirámides y la hemos fechado en la época del faraón de la cuarta dinastía Jafra, alrededor del año 2500 a.C., basando esa atribución en similitudes estilísticas y en su cercanía a la pirámide de Jafra. Esa datación se convirtió en doctrina de la egiptología. Pero, ¿y si la esfinge fuera mucho más antigua? ¿Y si su cuerpo conserve evidencia de un pasado olvidado que la ciencia no ha querido leer durante más de un siglo? El hilo de esta parte de la investigación lo tiró no un egiptólogo tradicional, sino un escritor independiente y estudioso autodidacta llamado John Anthony West. En la década de 1970,
West leyó el trabajo de R. A. Schwaller de Lubitsch, quien sugirió que ciertos templos egipcios evidenciaban una procedencia más remota y distinta. Schwaller de Lubitsch señaló de pasada que la naturaleza de la erosión en el cuerpo de la esfinge parecía más compatible con la acción del agua que con la del viento y la arena. Si la erosión fuese debida a lluvia intensa, la esfinge tendría que ser mucho más antigua que las pirámides, porque el clima del Valle del Nilo no fue siempre desértico. Al final del último máximo glacial, la región recibió precipitaciones intensas, pero ese periodo terminó miles de años antes del reinado de Jafra. West entendió que necesitaba evidencia científica y en 1990 se asoció con el geólogo Robert Schoch, profesor de la Universidad de Boston, quien no era egiptólogo y llegaba a Giza sin prejuicios sobre la cronología. Schoch encontró lo que describió como un ejemplo clásico de erosión por sedimentación. El bloque y las paredes del pozo de extracción mostraban perfiles verticales redondeados con grietas y surcos profundamente marcados, patrones característicos del agua de lluvia que fluye sobre la caliza durante miles de años. Ese tipo de erosión contrasta claramente con el desgaste eólico por viento y arena, que produce formas más horizontales y afiladas como las que se observan en otras estructuras del plató, incluidas las pirámides. La evidencia más elocuente estaba en las paredes del pozo excavado alrededor de la esfinge. Puesto que la esfinge fue tallada en la roca madre, las paredes del pozo son contemporáneas a la escultura y presentan la misma morfología de erosión pluvial. Además, las tumbas de la cuarta dinastía que fueron cortadas posteriormente en esas paredes muestran un patrón más propio de desgaste eólico, lo que indica que fueron abiertas después de que la erosión principal ya se había producido. En la reunión anual de la Sociedad Geológica de América en 1991, Schoch presentó sus hallazgos con prudencia, pero con consecuencias sísmicas. Según la evidencia geológica, la talla original de la esfinge debería remontarse, como mínimo, a un periodo comprendido entre el año 7000 a.C. y el año 5000 a.C., e incluso podría ser mucho más antigua, hasta tiempos anteriores al final del último período glacial, es decir, hace más de 12.000 años. Esa conclusión no solo contradecía la cronología tradicional que asociaba la esfinge al reinado de Jafra, sino que la desbarataba por completo. Implicaba la existencia de una cultura compleja, capaz de realizar megaesculturas milenios antes del surgimiento de la civilización dinástica. La reacción del establishment egiptológico fue airada y hostil. Figuras destacadas como Zahi Hawass y Mark Lehner rechazaron la interpretación de Schoch, proponiendo alternativas como la acción de aguas subterráneas o la baja calidad de la caliza. El debate se volvió personal. West y Schoch fueron acusados de pseudociencia y se les restringió el acceso a ciertas investigaciones, pero el problema geológico que planteó Schoch no quedó resuelto y sigue siendo un interrogante clave para la cronología estándar. Si la esfinge es tan antigua como sugiere la erosión por lluvia, la pregunta inevitable es: ¿quién la talló y qué pasó con esa civilización desaparecida? La esfinge erosionada no es solo una escultura, funciona como un reloj geológico que señala una anomalía temporal, una prueba en la roca de un capítulo humano perdido. Y quizá ese capítulo no esté tan perdido como creemos. Podría figurar en un papiro que lleva casi 200 años a la vista de los estudiosos, el llamado Canon Real de Turín, conservado en un museo en Turín, Italia. Ese documento podría ser la bisagra que relaciona la tecnología imposible del Serapeum con la geología anómala de la esfinge. El papiro fue hallado en torno al año 1822 por el explorador italiano Bernardino Drobetti, aunque se encontraba fragmentado en más de 160 pedazos. Jean-François Champollion, el descifrador de la piedra de Rosetta, reconstruyó el texto y comprendió su importancia. Redactado en escritura hierática en la época de Ramsés II, alrededor del año 1250 a.C., el canon es una lista comprensiva de gobernantes desde los orígenes hasta la cronología de Ramsés. A diferencia de otras listas de reyes que suelen ser selectivas, el canon de Turín registra a gobernantes menores y usurpadores e indica la duración de los reinados
con una precisión que incluye años, meses e incluso días. Durante más de un siglo los egiptólogos han utilizado ese documento para reconstruir la secuencia dinástica y, en el período histórico, su precisión ha sido confirmada repetidamente por la arqueología. Pero lo verdaderamente impactante aparece al inicio del papiro, antes de enumerar a Menes o Narmer, el primer faraón de la primera dinastía que unificó Egipto alrededor del año 3100 a.C., el canon detalla dos series previas de reinados. La primera es una lista de gobernantes divinos, dioses como Ptah, Ra, Shu, Osiris, Set y Horus, cuyos reinados se miden en miles de años. Tras esa secuencia de dioses, el papiro enumera un grupo misterioso referido a menudo como semidioses o espíritus. El término egipcio Shem-Su-Hor se traduce literalmente como seguidores de Horus y, según el canon, ese grupo gobernó durante 13.420 años. Solo después de ese periodo comienza la lista de los reyes mortales, empezando por Menes. Durante mucho tiempo los egiptólogos del siglo XIX y del siglo XX descartaron esas primeras secciones como mitología, un prólogo legendario que los antiguos inventaron para dotar a su historia de un origen divino. Pero si aceptamos la interpretación geológica de la Esfinge, es decir, si la talla original corresponde a la era de lluvias anterior a la instauración del clima arisco, entonces la indicación de 13.420 años del canon deja de ser una extravagancia y encaja casi de manera asombrosa con el marco temporal geológico que se requiere. Y si el canon de Turín no mezcla mito e historia de forma caprichosa, sino que en realidad conserva una memoria continua que se remonta mucho más atrás de lo que aceptamos. Y si los Shem-Su-Hor fueran los gobernantes de esa civilización del final de la glaciación, los artífices de la Esfinge y tal vez de los sarcófagos del Serapeum, cuyas hazañas, con el paso del tiempo, se transformaron en relatos divinos. Esa hipótesis es explosiva porque sugiere que la civilización dinástica no surgió de la nada, sino que heredó una tradición tecnológica y cultural de una era anterior devastada por un cataclismo global. Muchos proponen, como escenario posible, los eventos del Dryas reciente, una fase de cambio climático abrupto ocurrida hace aproximadamente 12.800 años que pudo haber desmantelado realidades sociales complejas. Los supervivientes de aquel mundo anterior podrían haber transmitido conocimientos a las generaciones posteriores, convirtiéndose en cultores y custodios de una sabiduría antigua que los dinásticos incorporaron pero no siempre pudieron reproducir. Si aceptamos esa perspectiva, numerosas anomalías egipcias dejan de ser síntomas aislados y se transforman en fragmentos coherentes de una historia mayor. Pensemos en la luz y en la ausencia de hollín. Los corredores y cámaras de las tumbas del Valle de los Reyes están cubiertos de relieves y pinturas de extraordinaria calidad. Para ejecutarlos en la oscuridad absoluta, los artistas necesitaron fuentes de luz intensas y constantes durante miles de horas. La explicación común es que emplearon lámparas de aceite, pero estas producen hollín, y aún así, muchos techos funerarios aparecen inmaculados, sin la película negra que debería haber dejado una exposición prolongada a combustión. Se han propuesto soluciones ingeniosas, como mechas impregnadas en sal o complejos arreglos de espejos y superficies pulidas, pero las curvas y longitudes de algunos pasillos hacen inviable la idea de que la iluminación provenga de reflejos externos. La luz se apagaría tras unas pocas reflexiones y la distancia total haría inviable el método. En ese contexto, debe considerarse un relieve muy controvertido del templo de Hathor en Dendera. En una cripta subterránea aparecen series de relieves que a ojos modernos parecen mostrar figuras humanas sosteniendo objetos que remiten a bombillas. Recipientes alargados y transparentes con una serpiente enroscada en su interior, emergiendo de una flor de loto en la base, y con un cable que desciende hasta una caja que reposa sobre un pilar, un conjunto que visualmente recuerda a un aislador de alta tensión. La egiptología convencional interpreta la escena en términos simbólicos. La bombilla sería el vientre de la diosa o el horizonte celeste, la flor de loto símbolo de la creación y la serpiente, una alegoría del sol naciente.
Sin embargo, la semejanza formal con tubos de descarga eléctrica tempranos, como los tubos de Crookes, ha alimentado la hipótesis de la llamada lámpara de Dendera. Ingenieros señalan que la representación se parece a un tubo donde, aplicando alta tensión, se produce una descarga luminosa. No existen cables, generadores o filamentos encontrados que confirmen un uso eléctrico, pero en el mundo antiguo sí hubo conocimientos electroquímicos probables, como lo demuestra la famosa batería de Bagdad, un artefacto mesopotámico compuesto por una vasija de arcilla, un cilindro de cobre y una varilla de hierro capaz de generar una pequeña tensión cuando se añadía un electrolito. No basta para encender una lámpara moderna, pero indica que principios eléctricos rudimentarios eran conocidos. La representación de Dendera por sí sola no prueba la existencia de electricidad, pero considerada junto a la ausencia de hollín en las tumbas y a otros objetos inexplicables, constituye otra pieza inquietante del rompecabezas. Otro objeto famoso es el ave de Saqqara, una figurilla de madera de sicomoro hallada en una tumba en el año 1898 y datada en torno al año 200 a.C. Durante décadas fue catalogada como juguete o veleta, hasta que en la década de 1970 el egiptólogo Khalil Mesija advirtió que sus alas presentan un perfil aerodinámico perfecto. La cola tiene una configuración vertical similar al timón de un avión, y las alas presentan un ángulo negativo de incidencia que en aeronáutica moderna se emplea para aumentar la maniobrabilidad. Réplicas experimentales demuestran que la pieza puede planear. Fue un mero juguete o un modelo a escala de un planeador, un vestigio de conocimientos sobre aerodinámica heredados desde una tradición más antigua. También la astronomía ofrece indicios intrigantes. El conjunto de las tres grandes pirámides de Giza no parece estar ubicado al azar. El investigador Robert Bauval propuso que su disposición reproduce la constelación de las Tres Marías de Orión y que tanto su posición como su tamaño relativo corresponden a la luminosidad aparente de esas estrellas. Más aún, los llamados conductos de ventilación de la Gran Pirámide se alinean con notable precisión hacia estrellas como Sirio o componentes del cinturón de Orión, tal como aparecían en el cielo en torno al año 2500 a.C. Bauval y su colega Graham Hancock fueron más lejos, y mediante programas de astronomía que tiene en cuenta la precesión axial, el lento bamboleo del eje de la Tierra, observaron que la correspondencia más exacta entre el trazado de las pirámides y Orión y entre la Esfinge y la constelación de Leo en el horizonte del equinoccio vernal se produce no en el año 2500 a.C., sino alrededor del año 10.500 a.C. Nuevamente, ese cronograma conecta con el final del último período glacial y vuelve a colocar a Giza en el contexto del mismo horizonte temporal que exigen la geología de la Esfinge y las lecturas del Canon de Turín. Cuando se consideran en conjunto las evidencias, desde los sarcófagos del Serapeum hasta los relieves de Dendera, desde el ave de Saqqara hasta la correlación con Orión, los supuestos hechos aislados comienzan a ensamblarse en un patrón, indicios de saberes científicos y técnicos fuera de lugar en la cronología aceptada. Cada fragmento funciona como un trozo de espejo roto que refleja destellos de un pasado brillante y perdido. La acumulación de estas anomalías obliga a aplicar la actitud científica adecuada ante datos discrepantes, cuestionar el paradigma existente. La versión oficial de la historia propone un desarrollo lineal y gradual, del cazador-recolector al agricultor, del poblado a la ciudad y finalmente al estado complejo. Pero la evidencia revisada apunta a una narrativa alternativa, una historia cíclica de ascensos y colapsos. La hipótesis de una civilización perdida del final de la última glaciación, a menudo asociada en el imaginario con el mito de la Atlántida, ya no pertenece solo al terreno de los soñadores, dispone de apoyos tangibles en geología, astronomía y tecnología lítica. Reconstruyamos el cuadro propuesto por esta línea de pensamiento. En algún momento durante el último glacial, tal vez entre los años 15.000 y 10.000 a.C., una cultura humana alcanzó un nivel de desarrollo notable.
No necesariamente una civilización industrial como la nuestra, pero sí una que dominaba la astronomía, las matemáticas, la ingeniería y la tecnología del trabajo de la piedra con una precisión que hoy apenas podemos reproducir. Esa civilización podría haber sido amplia y con enclaves en regiones tan lejanas como Egipto, el altiplano andino o sitios megalíticos en Sudamérica y otras latitudes donde hallamos arquitectura monumentaria anómala. Hace aproximadamente 12.800 años, un evento de tipo climático y catastrófico, posiblemente relacionado con la llegada de un cometa o con cambios abruptos de clima, sumergió el planeta en el caos. Subidas del nivel del mar, terremotos y diluvios arrasaron centros poblados, dejando solo los monumentos de piedra más resistentes, como la Esfinge y ciertas construcciones subterráneas. Los supervivientes, dispersos y traumados, pudieron transformarse en portadores de una memoria antigua, guardianes de saberes fragmentados que se transmitieron como mitos y cultos, algunos de ellos, identificados en los textos posteriores como seguidores de Horus, habrían traspasado conocimientos esenciales a las sociedades nacientes del Valle del Nilo. Los egipcios dinásticos surgieron milenios después en la fertilidad del Nilo. Ellos heredaron una tradición ya avanzada, lo que explica por qué la civilización aparece en el registro arqueológico plenamente formada, con escritura compleja, saber matemático y habilidades megalíticas sin un largo periodo de evolución gradual. No lo inventaron todo, construyeron sobre una base previa, a menudo sin alcanzar la tecnología que aquella base había conocido. Esta interpretación ofrece respuestas a varios enigmas. ¿Por qué el Serapeum parece superior a las capacidades posteriores? ¿Por qué algunos objetos como el cuchillo de hierro meteórico de Tutankamón aparecen como regalos celestiales más que como productos de una industria local? ¿Y por qué ciertos mitos describen artilugios crípticos que podrían aludir a dispositivos hoy perdidos? Además, plantea una idea perturbadora. La civilización es frágil y el conocimiento puede desaparecer. Nuestra era podría no ser el cenit del progreso, sino una de las olas en una secuencia larga y turbulenta. La investigación a la que hemos recorrido va del corazón del Serapeum a la bóveda celeste sobre Giza, del cuerpo erosionado de la Esfinge a los papiros quebradizos que hablan de reyes divinos. Hemos reunido pruebas y propuesto una reinterpretación radical de nuestro pasado antiguo, pero, como toda investigación seria, no hemos alcanzado respuestas definitivas sino nuevas preguntas. ¿Quiénes fueron exactamente esos pueblos predinásticos? ¿De dónde procedían y qué lengua hablaban? ¿Qué tipo de organización social y tecnológica poseían? ¿Qué contienen las cámaras y vacíos recientemente detectados dentro de la Gran Pirámide y si albergan vestigios de aquella herencia perdida? ¿Puede la búsqueda de la tumba de Cleopatra, por concurrir a tradiciones ancestrales, aportar pistas sobre la transmisión del conocimiento antiguo? Estas no son preguntas de fantasía, sino futuros frentes de la investigación arqueológica y científica. La historia no es un libro cerrado, sino un campo abierto. La evidencia está ahí, en la arena, en la piedra, en los textos, esperando a quien se atreva a mirar más allá de la versión oficial. El Egipto real apenas comienza a revelar sus secretos y ese desvelamiento puede modificar no solo nuestra comprensión del pasado, sino también la percepción de nuestro lugar en la larga y enigmática trayectoria humana sobre la Tierra. ¿Estamos al borde de reescribir la historia o estas anomalías no son más que espejismos en el desierto? Esa es la pregunta que queda abierta para investigadores y lectores curiosos.